de Sebastián Villarejo, candidato a presidente de la República del Paraguay por el partido Patria Querida, lista 8. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Allá en el fondo estamos bien. Se escuchó tanto en el fondo. ¿Cómo estamos en el fondo? Bien. Escucharle a cada uno de ustedes que decir la última historia del profe David. Yo creo que a todos nos toca el corazón, Te toca y te demuestra muchas cosas. Si hablo sin micrófono, me escuchan bien atrás. Sí. Más gracias. Yo hablo fuerte. Estoy muy emocionado de estar acá. Estoy muy emocionado no solo por la historia que estuvimos escuchando, sino por la historia de cada uno de ustedes. Y en realidad quiero empezar este discurso porque habiendo escuchado a David mencionar a tantos que están acá, docentes y maestros, que de repente, como uno dice, acá está allí, pero no es lo mismo hacer una carta de ayuda a Asunción al Club para irte a enseñar. No es lo mismo. Voy a Puente Quijá, conozco ambas ciudades. No es lo mismo irte a muchos lugares que están acá. Entonces, realmente, yo les quiero decir a ustedes, como candidato a presidente, ustedes se merecen mi aplauso. Si algo vamos a hacer en el gobierno, Patricia y yo, es ser agradecidos. Hay un pueblo paraguayo que emociona, que motiva. Esas historias en las que contó David, yo sé que cualquiera acá, si yo le pregunto a los docentes, a los candidatos, se le va a ocurrir varias historias así. Si le pregunto a los candidatos que están acá, le pregunto a Lucio que nos cuente la historia de Feliciano Martínez en la ciudad, que él estuvo ahí al lado. Si le pregunto a Juan su historia en Alto Paraguay como odontólogo. Si le pregunto a Nico Chase su historia luchando como concejal municipal. Si le pregunto acá a Julio Sánchez o a Ismael historias de su lucha en el tiempo, todos vamos a poder contar historias fuertes. Y que quienes tengamos estas historias que realmente demuestran nuestras convicciones y vocación, tenemos que de una vez por todas llegar al poder para a través del servicio lograr el bien común. Eso es lo que nosotros buscamos. Yo le quiero decir acá, gracias a Miriam, gracias a Ramona, gracias a Nelson, gracias a Juan Félix, gracias al profesor David, gracias a candidatos que están acompañando, Julio Sánchez Laspina, candidato al Senado, Ismael Rojas también acá en de Mariano, en Central, Lucio Ruiz Díaz, gracias Ismael, Gilberto que forma parte del equipo, gracias al doctor Juan Benítez, gracias a Nico Chase, ambos también candidatos al Senado, y ni qué decir, gracias a Patricia Dos Santos, candidata a vicepresidenta. Me quiero pedir a los candidatos que se paren, todos ustedes los que vinieron. Yo siempre digo y lo repito, soy el único candidato a presidente de la República que puedo decir a mi candidato, párense, muestren la cara, nosotros somos los que vamos a cambiar el país. Yo no tengo vergüenza de decirlo. No te había listo porque llegaste ahora. Vení más cerca, Rubia. Y fíjense que somos equipo. Porque acá David es candidato al Senado con el bloqueo. Y acá hay candidatos a senadores. Que saben que ustedes no son los ojos de ellos. Si acá vinieron los que están contaditos con ellos. Pero demostramos que somos equipo. Porque sabemos que la forma de cambiar Paraguay es juntos. Juntos vamos a lograr el cambio. Así como ustedes, el ejemplo que nos han hecho en el Ateneo, el ejemplo de la lucha de ustedes, profesores y docentes, a lo largo y ancho de la República, han demostrado que cuando se trabaja juntos en equipo, las cosas son posibles.
Así que a todos ustedes les quiero pedir que juntos le demos un aplauso a estos candidatos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá, sea no solo de la Ateneo, sea docente, facultad, colegio, no hay algún amigo que enseña en otro lado, cuántos de acá son docentes, maestros o profesores o enseñan alguna materia en algún lugar? Si pueden levantar la mano. Les quiero pedir que se levanten los docentes. A ustedes, de nuevo, Patricia y yo, un aplauso. Una cosita le digo mientras están parados. A cada uno de ustedes. Yo siempre digo, y me habrán escuchado en los programas, la educación en el Paraguay tiene una solución. Una única solución. ¿Cuál es la solución de la educación? El docente. Esa es la solución. No hay otra. Patricia no es un profesor. Yo puedo hablar de los míos. Y le invito a ustedes que a pesar de lo difícil, lo duro y las veces que quizá ustedes se sientan, no sé cómo decirlo, indignados, sufridos, enojados cuando se le prefiere a otro por un dedo político, yo les pido a ustedes de corazón, como alguien que fue alumno, que cuando se paren a una aula de clase, nunca duden de su vocación. Y no se olviden que en esa aula de clase, así como hoy nos toca estar a Patricia y a mí, pues está un candidato a presidente de la República del futuro o una candidata a vicepresidente. Porque quien marca la vida no es la materia. Yo siempre digo, acá no es una cuestión de currículum educativo, qué materias damos. Claro que tenemos que trabajar eso, no estoy diciendo que no. Pero si quien te enseña educación cívica en el colegio, porque tiene que estar en el currículum, es el director o el profesor que después está comprando votos el domingo, no tiene lógica. Quizá tu profesora de química o tu profesora de guaraní te puede enseñar más de ética y amor a la patria. Porque cada uno de ustedes en esa aula de clases, cada uno de ustedes se presenta como él. Y yo le hablo como esposo de docente, esposa de docente. Le hablo como alguien que también ha dado clases. Hoy no puedo, estamos en campaña. Pero también, y siempre digo, y con esto cierro y les pido que se sienten para no cansar. Yo siempre digo, Patricia no me va a dejar mentir porque ella me escuchó varias veces, que mi sueño no es ser presidente de la República. Yo siempre digo que mi sueño es que después de ser presidente de la República, yo sea profesor de secundario de mi ex colegio y que mis alumnos puedan decir orgullosos que tienen un profesor que fue presidente. ¡Bien se va! Mi sueño no es ser presidente, mi sueño es ser como ustedes. Entonces les pido a los candidatos que están acá y les pido a ustedes que le han venido a acompañar a la familia, amigos, a quienes están. Cada 5 años tenemos una oportunidad. Así es la democracia. No es claro, estamos en campaña. Cada 5 años hay una oportunidad. Tenemos la oportunidad. Tenemos los candidatos. Si creen que Patricia y yo también no merecemos su voto, tenemos candidatura para la presidencia y vicepresidencia, Senado, diputados, Junta Departamental. Salgamos afuera, hablemos con la gente, digamos que hay políticos honestos, digamos que hay un Paraguay que vale la pena,
Digamos que queremos que lleguen al poder las personas que pueden contar historias como la que contó David y como la que ustedes imaginaron al instante. Porque esas son las historias que nos movilizan. Esas son las historias que demuestran nuestros compromisos. Porque uno es fiel a su historia, a la memoria de su padre, de su abuelo, de su madre. Eso es lo que demuestra la convicción que vamos a tener al gobernar. Salgamos afuera a hablar. Ustedes no se dan cuenta la fuerza que tenemos acá. Estamos prácticamente 100 personas. Jesucristo empezó con 12. Acá nos matamos 100. En San Pedro tuvimos con 100 en varias reuniones este fin de semana. Que todavía no le pude ir al querido lugar, al querido Juan Félix. Tuvimos otras 8 o 9 ciudades. La fuerza que tenemos cada uno de nosotros. Si corazón a corazón, uno a uno. ¿Y quién más va a entender eso que un docente? Uno a uno. Transmitiendo con convicción ese fuego que sentimos, ese amor por la patria que sentimos. Vamos a ganar, pero les digo en serio, vamos a ganar el 18 de diciembre en la concertación y el 30 de abril van a entrar ellos. Y cuando digo que van a entrar ellos es porque van a entrar, porque cuando sos un equipo, no importa quién es titular o suplente, entra alguien del equipo. Y va a entrar un equipo que desde el presidente y vicepresidente de la República dice sin temor a dudas, en cada debate en el que está y en cada lugar, que nuestra prioridad será la educación. Muy bien. Yo les pido a cada uno de ustedes que están acá, ustedes han venido acá, la mayoría, por David, Juan Félix, Nelson, Ramona. Yo les pido de corazón, ayúdenles. Ellos necesitan ayuda. ¿Y saben por qué necesitan ayuda? Porque son honestos. Por eso necesitan ayuda. Porque nosotros no nos damos voz. Nosotros no nos aprovechamos de la pobreza de la gente. Nosotros queremos que la gente crezca. Y necesitamos ayuda. Porque están unos delincuentes miserables, hijos de ya saben quién, que están destruyendo nuestro país. Y que se aprovechan de la pobreza y la ignorancia de nuestro pueblo. Y quieren que continúe así mucha gente. Nosotros queremos que eso cambie. Porque nos indigna eso. Nos indigna que si yo les digo a ustedes que uno de cada 10 jóvenes es el niño que sabe matemáticas, hoy en la estadística. 9 de cada 10 no saben. 7 de cada 10 jóvenes no entienden lo que leen. Pero vamos a ser más fuertes. Parece un poco ustedes. 2, 4, 6, para adelante. 7. Gilberto Doñac. 8. Todos ustedes están sentados. Vamos a bajar tierra en la estadística. Este es el Paraguay. Solo ellos saben matemáticas, todos ustedes lo saben. Así estamos. Yo que entendamos, porque hay que visualizar. Así están hoy está nuestra juventud por culpa de gente que no tiene la vocación y metió la politiquería en la educación. Habiendo a veces supervisiones departamentales que no valen la pena para meter a su funcionario, para meter a su operador, y ustedes lo saben. Eligiendo del banco de docentes por interino para después poder meter al que le conviene, y ustedes lo saben por más que hayan concursado. Este es el resultado, hay que mirarlo. Esto nomás es, y todo lo otro no. Que nos duela esto. Porque en la medida que nos duela vamos a querer cambiar y vamos a querer que todos nos paremos. Puede ser, claro, no vamos a parar. Perdón, ahora se viene a los músculos de la rodilla. Un momento. Entonces, totalmente. Nosotros
pueblo educado en todas las áreas. Estoy usando una esta ahí. Un pueblo educado es un pueblo que exige sus derechos. Un pueblo educado se protege mejor. Un pueblo educado no permite que se aprovechen de él. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y la educación es el arma más poderosa para cambiar Paraguay. Me parece mucho más importante invertir en personas que invertir en asfalto. Eso no quiere decir que no hay que invertir en los otros, pero tenemos que entender que hay que priorizar a las personas en el Paraguay. Así que yo les quiero decir a todos ustedes, para no cansarles en este domingo tan lindo que les tocó, realmente, gracias a todos, gracias a los candidatos. Solo aquellos que se atreven a ir más lejos descubrirán hasta dónde pueden llegar. Es momento de atrevernos como cualquiera de ustedes lo ha hecho. Y si dudan y tienen temor, a ustedes que entramos en la política, les puedo asegurar que quizás ese primer día que se pararon frente a unos alumnos fue más difícil. Y se rieron ya varios. Quizás fue más difícil el primer día que se pararon frente a unos jóvenes, pero con la misma fuerza y vocación que se han parado frente a una aula de clase, con la misma fuerza y vocación con la que todos los días hacen eso, con la misma fuerza y vocación acá los que son familiares y amigos conocen el esfuerzo de estos candidatos, salgamos hacia afuera y transmitamos un mensaje. El mensaje no es Seba y Patricia presidente. Esa es la consecuencia. El mensaje es queremos gente honesta. El mensaje es detectamos la corrupción. El mensaje es priorizamos la educación. El mensaje es esto tiene que cambiar. El mensaje es que vivir mejor es posible. El mensaje es Itacuya Corporadé, como me enseñó el profe David. Ese es el mensaje. Y lo hacemos juntos. Juntos lo hacemos. Así que mucha fuerza a todos, que no salgamos acá solamente motivados y diciendo te apoyo. Eso no sirve de nada. ¿Qué sirve? Que agarrar el teléfono, manden un mensaje a sus contactos, vayan a las casas de sus amigos, hablen con la gente que conocen y díganle hay una luz, hay gente buena en la política. Mentira que todos los políticos son iguales. Mentira que en la política te ensuciaste. Mentira, hay gente honesta y seria. Nicolás ya se fue 10 años concejal y yo creo que una persona honesta y cumplió con su trabajo en su momento. Y así hay personas de todos los partidos, no solo de Vallejería. Vale la pena meterse. A los jóvenes que están acá les pido ayuda, que no parezca esta es una cuestión así. Necesitamos que los jóvenes entren a la cancha. Me toca ser el candidato más joven al presidente. Y estoy decidido que es momento de una nueva generación. Y la nueva generación no se trata de una cuestión de edad. Patricia es más nueva generación que yo, incluso en la política. Es momento de cambiar las prácticas, es momento de decir que vamos a cambiar el Paraguay. Y es momento que esto de una vez por todas cambie de rumbo. Estoy seguro que lo podemos hacer. Estoy seguro porque sé que ustedes van a salir ahora. Así como ayer estuvimos de San Vicente Pancholo a San Pedro de Comandillú, o usted estuvo en otros lugares, Mario Paz en Alto Paraná, Patricia estuvo en Pacaraí, todos recorriendo si me empiezo a preguntar, y en cada lugar, uno a uno, vamos a empezar a transmitir ese fuego que va a generar una ola enorme que el 18 de diciembre va a ganar la concentración, y el 30 de abril vamos a llegar al gobierno y vamos del Palacio de López de una vez por todas a defender en serio lo que es nuestro país. Para cerrar, les quiero pedir a todos que se paren. Todos. Yo pido a los candidatos que pasen al frente, no más que vino acá. Sé que se va a abrazar. Que yo vea a todos ustedes a quienes tienen al lado y cerca, me dije como que soy el equipo, porque no solo hay que hablar consigo mismo. Que yo vea que se abracen ustedes si tienen a alguien al lado, si están con su familia, con su hijo. Siéntanse que somos un equipo, sientan que nosotros tenemos que cambiar este país juntos.
tenemos que sentirlo. Tenemos que darnos cuenta de que somos personas. Tenemos que sentir que ese es el objetivo de que somos un Paraguay. Somos un Paraguay. Esta no es una pelea de colorados y liberales. Esta no es una pelea ni siquiera de izquierda contra derecha. Como lo decía Patricia, esta es una pelea de los honestos contra los corruptos. Esta es una pelea de los decentes contra los miserables. Esta es una pelea que de una vez por todas tenemos que decir: el clarín de la batalla está sonando, como dice la pelea. Pero no nos llama a las armas, nos llama al compromiso ciudadano, y eso se inicia con el voto. Así que les quiero pedir a todos que gritemos fuerte para cerrar. Fuerte. Vivir mejor es posible, contéstenme. Vivir mejor ¡Es posible! Vivir mejor ¡Es posible! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! ¡Vamos a ganar! Así culmina el acto de presentación de candidaturas. A Beneventemos TPM, muchas gracias.